¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios que el equipo de NS Perú, aquí desde la ciudad blanca de Arequipa, prepara para ustedes. Como saben, semana a semana un invitado nos visita para aportar, comentarnos algún tema sobre nuestra fe que nos ayude precisamente a ese encuentro con Dios. En esta ocasión, aprovechando la visita del Padre Antonio por estos lugares, esta familia, él también es parte de esta gran familia, le hemos invitado a que nos aporte una serie de temas que varios de ustedes nos han sugerido, que parecen ser temas básicos, pero que también nos hace bien a todos recordar y profundizar. Nuevamente saludamos al Padre Antonio Ruiz. Padre, bienvenido. Muchas gracias una vez más. Bueno, hemos estado viendo una serie de temas como básicos, hemos dicho, hace poco hablamos acerca del pecado, ¿no? Y junto al pecado, recuerdo al Padre Gabriel Amort, que en paz descanse, sacerdote exorcista en la diócesis de Roma, precisamente me parece que él decía que si uno niega uno de los temas fundamentales en la fe, también niega otros, porque es todo un conjunto. Hablamos del pecado, pero del pecado, evidentemente, nuestra fe también va ligada a una fe. ¿Por qué no peco, no? ¿Por qué guardar gracia? Porque también hay una mira eterna, aspiramos a algo, ¿no? Hasta podría decir somos sanamente egoístas, no sé si puede decirse así, porque esperamos un premio. Queríamos hablar algo acerca del cielo, Padre, otro tema que también a veces no se predica ni se quiere decir en nuestra fe y como que nos asentamos mucho en este presente en que vivimos. Así es, ciertamente, diríamos, el amor de Dios no solamente es que hay que amar a Dios, sino que vamos a poder llegar a amarle a Dios plena, perfectamente y eternamente. O sea, el amor de Dios en su plenitud es la participación del reino de los cielos, de la gloria, ¿no? Se le puede llamar de distintos modos, ¿no? Tiene o se le da el nombre, claro, según también el punto de vista donde se le enfoque. El reino de los cielos porque es el lugar donde Dios reina plenamente y no hay ya reino de este mundo ni reino del mal. El cielo, lo vemos allá arriba, el cielo natural, entonces es algo que está por encima de esta naturaleza creada, es aquello donde Dios es el centro. Entonces es el paraíso. Le llamamos el paraíso porque en el paraíso es el conjunto de todos los bienes o las perfecciones naturales. Allá se darán todas las perfecciones naturales, pero además con la plenitud o la participación de la misma naturaleza divina. ¿Cuáles serían perfecciones naturales si alguien no entiende? La inteligencia plena, es decir, no es que uno que hay cosas que no comprende, poder comprenderlo todo, tener esa capacidad de intuir, comprender, conocer y no estar en la ignorancia. En la plenitud de la salud, sin tener nunca un achaque, un dolor, un sufrimiento, una pena, una carencia, ¿no? Personas pues, que tienen limitaciones físicas, entonces es la plenitud física, es decir, así como Dios creó una naturaleza, que si esta naturaleza no tiene ningún defecto físico, ciertamente tiene límites por ser creada, la naturaleza humana, pero una cosa es que tenga límites y otra cosa es que tenga imperfecciones, defectos o incluso taras, ¿no? Entonces, una enfermedad, una imperfección, lo que sea, no va a existir. Si una persona nace, por ejemplo, conocemos, ¿no?, a los que por unas medicinas que le dieron a la mamá y que nacen sin algunos miembros, le faltan los brazos, las piernas, entonces estas personas tendrán la perfección física, entonces van en la vida eterna, en el cielo, a tener el cuerpo perfecto. Cuerpo perfecto, salud perfecta, inteligencia perfecta, fuerza de voluntad. Muchas veces nos sentimos incapaces porque me cuesta un esfuerzo. Sabemos el bien, pero quiero levantarme, pero ¿cómo cuesta levantarme temprano? Esa voluntad ya sí será perfecta, ya no es una voluntad a media, no es una voluntad que quiero y no quiero, que quiero pero no puedo, no. Es todo lo que yo me proponga en el plano de la naturaleza creada,
es la plenitud, la perfección. Y así la vamos a tener cada uno siendo individuales, cada uno teniendo sus facciones, sus características que le individualizan, pero a la vez perfeccionado totalmente. O sea, una persona que está en el cielo, le vamos a reconocer por la persona, el temperamento y las cosas, pero sin los defectos de la naturaleza. Eso es lo que llamamos la perfección natural, pero además en participación de la naturaleza divina, con lo cual se tiene de un gozo, una felicidad, una plenitud, sabiendo que nunca puedes equivocarte, fallar, caer en el mal. Entonces la seguridad de que uno sabe que lo que haga lo va a hacer siempre bueno, siempre bien, y nunca va a tener el defecto como aquí. Hago las cosas y no sé, y después me dice, ay, pero te ha faltado esto, ay, no me he dado cuenta, se me ha olvidado. No, ¿ve? Esos defectos de la naturaleza no van a existir allá en el cielo. Por eso es la plenitud de todos los bienes. Claro, incluso aquí a veces hacemos daño a las personas que queremos sin quererlo. Sin Nos quererlo. lamentamos luego, ¿no? Esa es otra de las características del cielo, que no podremos hacerle daño a nadie, no podremos causar un mal, ni queriendo ni sin querer. Es decir, que, queriendo voluntariamente no, porque la plenitud del bien, uno desea el bien con toda su voluntad, con toda su alma, y lo que desea es hacer el bien a todos, y no puede querer el mal. Ya no existe el deseo de venganza, no existe rencor alguno, no existe... El mal ha desaparecido, se ha superado por la plenitud de bien, y uno, al ver lo bueno del bien perfecto, lo desea con toda el alma. Y además, al no tener carencias, defectos o ignorancias y demás, tampoco lo puede cometer sin voluntad, sin querer. Ni queriendo ni sin quererlo se va a poder hacer el mal. Y eso ya es una tranquilidad, una seguridad, una plenitud, es decir, si nosotros queremos en algún momento el bien para los seres queridos, pero, como usted acaba de decir, a veces buscando el bien hacemos un mal. Pero allí es imposible hacer el mal. Si queremos y buscamos el bien, no vamos a obtener más que el bien. Y no podemos ni querer, ni equivocarnos, ni tropezar, ni cometer algún desliz que pueda ofender, doler o atacar o herir a alguna persona de alguna manera. Con lo cual es la perfección, y eso da una felicidad, un estado, un gozo, y por eso tenemos que trabajar para ir al cielo. Esta es nuestra vida, es un proceso del caminar para el cielo. Cuando uno comprende la felicidad plena, y estas son felicidades accidentales, pero hay cosas muchísimo mayores que esto que estamos diciendo, la plenitud de la perfección, y entonces uno, estando allí, se entrega al gozo de la felicidad completa. En un programa anterior hablábamos de los efectos del pecado. Ahora cuando usted menciona que incluso nos pasa aquí, ¿no? Por eso está la confesión, gracias a Dios, ofendemos a Dios a veces por nuestra debilidad, a nuestros seres queridos, se nos va el carácter, etc. Entonces ya no hay lugar al pecado, a esos efectos del pecado en mi propia naturaleza, ¿no, Padre Antonio? En la gloria, en el cielo, ¿se entiende? Así es, no lo hay, ya está superado, ya está. Por eso Jesucristo vino a vencer el pecado, a la muerte y al demonio, al enemigo. El pecado, precisamente esto es, todos esos efectos del pecado son vencidos. Entonces, la plenitud de la gracia, lo que Dios nos da, sus dones y sus gracias, es con lo que se vence al pecado y sus efectos. Luego está la muerte, por eso le llamamos, el cielo es la vida eterna, porque ya no hay muerte, ahí solamente es vida. Y esa vida donde no puedes morir, donde no te puedes enfermar, donde no puedes carecer, tienes la plenitud de la vida, porque participas de la misma vida de Dios, que es vida perfecta, eterna. Y el gran enemigo, que esa es otra de las, diríamos, de los gozos, las alegrías del cielo. En el cielo no vamos a tener compañía de los malos. Aquí en este mundo sí o sí,
pues hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que te desea el mal y tú tienes que convivir con ellos. A veces estás en eso y hay enemigos que te desean hasta la muerte, ¿no? Y tienes que estar hasta defendiéndote, ¿no? Y protegiéndote. En el cielo ya no habrá ninguno que pueda desear algún mal a tu alrededor. No hay compañía de malos. Aunque haya quien te jure odio eterno, ese no va a estar en tu compañía, no podrá estar ni acercarse, ni verlo, ni siquiera el recuerdo. Queda totalmente olvidado y relegado a lo que llamamos el infierno. Entonces, el vencer los tres enemigos que hizo nuestro Señor por nosotros, la plenitud de la gracia en nosotros hace que nosotros lo venzamos, pero en la vida eterna, no en este mundo. El catecismo, padre, el catecismo de nuestra iglesia, que es donde usted también nos comparte, dice en el número 1023, si alguien quiere apuntarlo o buscarlo, que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Primera de Juan y también la primera carta a los Corintios. Y define el Papa Benedicto XII. Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, de Jesucristo, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con la visión unitiva y cara a cara. Usted acaba de decir paraíso, y aquí nos dicen ver cara a cara. Cuando a un niño uno le explica a una persona también en casa, paraíso suena como irme ahorita a las Bahamas, ¿no? A Disney World, voy a estar ahí. ¿En qué habría que recordar, añadir o cómo se explica según también distintos tipos de personas, pero lo que es esencialmente el cielo? Claro, el paraíso más bien se refiere a la ausencia de males. Ya. No tanto a la plenitud de la unión con Dios. Entonces, por eso hay que añadir no solamente un paraíso, el paraíso terrenal en la que en la primera creación fueron puestos Adán y Eva. Entonces era una plenitud natural, pero eso todavía no es, le llamamos paraíso, pero como ese paraíso ya pasó, ahora es como una comparación, es decir, eso que nosotros nos imaginamos, porque no existe, que es la plenitud de todos los bienes, pero además con la presencia de Dios y la participación de su misma naturaleza. Entonces ahí en esa definición que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que es la plenitud de la unión con Dios en la visión de Dios cara a cara, pero también está en el amor de Dios. Esa visión, el conocimiento pleno de Dios hace que brote el amor pleno a Dios. Pero no se olviden que ese amor es el que pone el Espíritu Santo en nosotros. Amaremos con el mismo amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces fíjese que es conocer a Dios como Dios se conoce, amar a Dios como Dios se ama, con el mismo amor de Dios. Hay que estudiar un poco más de teología, ¿no? Y de filosofía para poder ver la plenitud de ese conocimiento y de ese amor, lo que será. San Pablo es el que dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana puede jamás imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque dicho así, todavía nos queda un mundo entero, diríamos, nos queda conocer a Dios como Dios es, ¿no? Y eso, pues, es el cielo. Lo veremos en el cielo. Conocer a Dios, alguien puede decir, ay, pero ver a Dios, no me cansaré de verlo, ¿no será un poco aburrido? Si la creación estas son obras de Dios, tienen como una pincelada, tienen como un brillo nada más de lo que es Dios, ver el brillo o ver la plenitud de la luz, nunca nos vamos a cansar, nunca nos vamos a aburrir, porque si todo lo que vemos bello en este mundo es un reflejo de Dios, en Dios hay infinitamente mucho más. Por eso siempre es nuevo y siempre será diferente y siempre será superior.
el hecho de ver a Dios no puede cansarnos porque es la plenitud de la verdad, es la plenitud del bien, es la plenitud de la belleza, es la plenitud de toda la felicidad. Entonces, ver, y siempre estaremos viendo cosas nuevas y más profundo y más allá en Dios, nunca llegaremos a cansarnos porque no es una foto estática, y es una persona con la que te sientas y está aquí, hola, ¿qué tal? Entonces no es verle a Dios como vemos una persona a otra, y vemos que unas personas que se aman, unos enamorados, ¿ve?, entregan su vida y comparten la vida y siempre están con la misma persona y no se aburren. ¿Por qué? Pues el amor, y siempre tienen los matices nuevos de cada día. Pues tendremos en la plenitud de Dios con los matices nuevos, no de cada día, sino de cada eternidad, de una eternidad. Entonces será tal la plenitud y tal el amor y tal el conocimiento que en una eternidad tendremos tiempo para ver todo lo nuevo que hay en Dios. Tenemos algunas preguntas que nos dicen desde la asistencia de producción de algunos jóvenes que han recogido para hacerle a usted. La primera es si hay jerarquías en el cielo, que es un poquito la primera, y hay muchas más preguntas. Le dejo esa pregunta y le invito a una pausa. Adelante. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y este programa es El Encuentro con Dios, brevísima pausa. Estamos hablando acerca del cielo con nuestro invitado de hoy, el padre Antonio Ruiz. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este es su espacio que quiere llevarles a ustedes, bueno, nosotros mismos también, hacia el Encuentro con Dios. Semana a semana un invitado para ustedes. Hoy nos acompaña esta secuencia de temitas, una visita por esta ciudad, el padre Antonio Ruiz, a quien le agradecemos su tiempo y también todo el apoyo que hace en la programación, padre, en distintos espacios. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando acerca del cielo, que es una riqueza, nuestra fe, una esperanza, ¿no? Nos explicó un poquito qué es el cielo, qué no es el cielo, y avanzamos con unas preguntas. Hay unas preguntas jóvenes preguntas, que aquí todo el equipo de producción también ha conseguido, jóvenes preguntas. Primero nos preguntaban si hay jerarquías en el cielo, si hay como divisiones en el cielo. Bueno, divisiones no. La jerarquía no es una división, que tú estás en un estante, yo estoy en otro, etcétera. No, la jerarquía es más bien la misión, la función y la participación en ese, Dios es el eje, el centro. Pero en Dios, lo que nos dice nuestra fe, la revelación que nos hizo Jesucristo es, en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el que haya jerarquías angélicas, entonces Santo Tomás nos habla de los 9 coros angélicos, ¿no? Los serafines, los querubines, los tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles. Entonces, ¿y esto qué es? Mire, Dios toma unas jerarquías que se dedican a la atención de Él, de cada persona divina. Luego Dios crea el cosmos, el universo, el mundo, ¿no? Todo cuanto existe. Entonces tiene también a su servicio unas jerarquías, unos ángeles que están para su servicio en el control, el dominio de todo. Y luego Dios crea al hombre, que es como el centro de la creación, donde se suman la parte material, la parte espiritual de la creación, y ahí está el hombre, que el príncipe es Jesucristo, ¿no? El hombre perfecto. Entonces, pone también unos ángeles que están al servicio de cada una de las personas para el trato, la salvación, la relación con el hombre. Entonces, si lo tomamos así como Santo Tomás lo explica de esta manera, ¿no? El Padre tiene para su servicio personal
su gloria, es como, diríamos, donde Él se complace y como Él tiene esos ángeles, seres angélicos, a su servicio, serían los tronos. El Hijo tiene los querubines y el Espíritu Santo los serafines. Los serafines, que es el amor más elevado, porque el Espíritu Santo es el amor, es la divina persona, donde el acto de amor del Padre y del Hijo, ¿no? Si no entramos en teología, esto es precioso, ¿no? El acto de amor del Padre y el Hijo es la persona, la tercera persona de Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso los serafines están al servicio del amor más excelso, puro, que es el amor del Espíritu Santo. Luego, para el orden cósmico de toda la creación, ángeles, las criaturas, el ser humano y demás, el Padre, diríamos, tiene a su servicio las dominaciones, el Hijo las potestades y el Espíritu Santo las virtudes. Cada uno con su matiz. Esto sería largo, es todo un tratado de teología que para una pregunta de un programa pues se queda el tiempo demasiado corto. Y después, ya para la misión con los hombres, cómo actúa y el traer mensajes, las operaciones y demás respecto de los hombres, del mundo humano. Entonces, el Padre tiene los principados a su servicio, el Hijo los arcángeles y el Espíritu Santo los ángeles. Pero no nos imaginemos que es como que el Padre contrata a este, a aquel y al otro y solamente trabajan para mí. El Hijo contrata a estos y solamente para ellos, y el Espíritu Santo. O sea, es un modo de verlo por las funciones, por las misiones, por cada uno lo que desempeña en la creación. Pero, de hecho, la Santísima Virgen es coronada como Reina Señora de cielos y tierra, de los ángeles, de los hombres, de toda la creación. Entonces ella tiene una jerarquía, tiene un puesto muy especial y Dios le pone unos ángeles para que le sirvan, le glorifiquen. Entonces, es que todo esto sería como muy largo para explicar. Dios no podía, Dios, ¿no? Nuestro Señor, no hubiese podido Él, perdón estas preguntas, Padre, ahí, no hubiese podido directamente Él realizar todas esas misiones y tareas. ¿Por qué querer necesitar de estas jerarquías de ángeles, etcétera? Por uno decía, ¿no es Dios todopoderoso? Así es, Dios no puede hacer todo él solo, pero es que se goza en hacer participar a las criaturas de su mismo poder, de su misma gloria, de su mismo actuar. Entonces, como lo que quiere, ¿por qué creó Dios? Creó no porque Él necesitara algo, no porque Él iba a recibir algo, no para que le sirvieran como si Él estuviera con unas necesidades que Él no quisiera. Pues yo me quiero lavar las manos, pero para no darme el trabajo de ir a traer el agua, la toalla, etcétera, que me lo haga un criado, un servicio. No, es participar del gozo porque al fin y al cabo, actuar con el poder divino no es un trabajo como el que dice, bueno, vamos a construir una casa, a ver, un albañil que mueva las piedras, que haga esto, ¿no? Y después soy yo el arquitecto el que me doy la gloria de que he hecho esto, ¿no? Pero los albañiles son los que se han dado el trabajo duro. Es que la obra de Dios produce tal gozo y tal plenitud, de tal manera, que Dios ha querido hacer partícipes a las criaturas del mismo gozo, poder y majestad que Él tiene. Entonces es como el hombre mismo, ¿no, Padre? No había como una necesidad, Dios necesitaba del hombre. No necesita del hombre para pero nada. Comparte su amor, es para hacerle participante de los bienes de Él. Pues igual hizo a los ángeles en esos en escalas o potestades o lo que sea, como queramos llamarle, ¿no? Entonces, lo hizo para que participaran de alguna manera de sus mismas funciones, de su misma felicidad, gozo y poder. Gracias. No quiero irme hacia angeología, porque me vienen varias preguntas y nos ponen otra pregunta aquí también, quizá más de un televidente oyente también la ha tenido. ¿Sentiremos pena por tal vez no encontrar a algún ser querido allá en el cielo?
En el cielo es imposible sentir pena por nada. Primero, Mi mamá no está. la plenitud es de tal manera que aquellas cosas que me harían tener una tristeza no las voy a poder recordar. Segundo, el no tener a alguna persona que esté allí, es tal la plenitud del amor de Dios que ese amor queda como tan pequeño. Un ejemplo, ahora que uno es adulto y le dan o se compra o se adquiere un carro, un vehículo, ¿no? Entonces, un carro de estos del último año, etcétera, ciertamente que no echa de menos el carrito aquel de plástico que usaba cuando bebé, cuando niño, le dabas un carrito ahí, pues eso, y mira, se divertía con eso. Pues, ¿vas a comparar eso con esto? Entonces, hacía allí, pues, diríamos, un jueguito de las canicas. Hoy te dan una computadora y entonces ves allí una serie de programas, etcétera. Te olvidas de las canicas. Es que ya es el hecho de tener un bien tan superior no te hace que no puedas recordar, no estás lamentando, ay, mis canicas cuando yo jugaba, ay, el carrito aquel. O como la luz del sol que opaca la linterna en el día, ¿no? Exactamente. Ya no la necesito, ¿no? Yo enciendo la linterna En el día no hace y estará falta. apagada, tengo que mirarla de frente para ver. ¿Por qué? Porque la luz del sol hace que esa luz no ilumine nada. O es tal el grado que le añade que ni lo percibe ni lo siente. Esos son los ejemplos. Es tal el amor de Dios que esos otros amores no los voy a echar de menos. Sin embargo, el que sí participa un ser querido en el cielo, como allí voy a tener el centro de todo el amor es Dios. Pero aquellas personas que se salvan tienen a Dios en sí. Entonces, como es Dios en mí y yo en Dios, veré a todos los que están en el cielo porque Dios está en ellos. No es que los veo por los bienes de ellos, no es que los recuerdo por las cosas de aquí, etcétera, sino por lo que tienen ellos dentro, que es a Dios en sí. Esta es la plenitud de Dios en ellos, que queda tan superado los afectos, los cariños, los apegos de aquí abajo, porque están tan sublimados, superados, tan por encima, que ya lo que veo yo es la plenitud de Dios en esa persona. Veo, conozco, amo a la persona, pero sobre todo la plenitud que tienen de Dios en sí mismos. Es decir, a mi mejor amigo, a mi esposo, a mi papá, no tanto porque mi amigo hacíamos cosas buenas, sino porque tiene a Dios en él, es un gozo. Exactamente. Pero también a mi enemigo, a mi adversario, al que me hizo el daño, si se ha arrepentido, ha sido perdonado y está con ese amor de Dios, es tal el amor de Dios que yo ya me gozo de que este que me hizo tanto daño y que a lo mejor toda la vida fue mi contrincante, ahora es la plenitud de Dios en él, que yo lo que veo es a Dios. Y por lo tanto, le amo por lo que tiene de Dios en él. Me he hecho recordar por eso los mártires, padre, ¿no? Perdón el paréntesis breve. Hace poco un sacerdote español, un mártir, que precisamente bendecía y perdonaba, como muchos otros mártires, a los que iban a cometer semejante barbaridad, les decía, y los miraba de frente, muy, muy bonito, porque quería que se salven, que se salven, ¿no? Por eso es lo grande de los mártires, que ya empiezan a adelantarlo, que ya aquí son capaces de amar no por lo que son, sino por la capacidad que tienen de recibir a Dios. Perfecto. Muy bien, padre, seguimos con las preguntas. Nos han puesto aquí, ¿cómo veremos, aunque ya lo ha respondido un poco, pero no voy a dejar de mencionar esta pregunta, ¿cómo veremos a la Santísima Trinidad? Que es un misterio, ¿no? El misterio de los misterios. Cara a cara, nos decía el catecismo, ¿no? Cara a cara, ver a Dios como Dios se ve. Claro, nosotros no tenemos ni una inteligencia ni una voluntad infinita como para poder llegar hasta el fondo. Por eso es que los méritos que hayamos hecho son los que nos dan la capacidad de conocer y de profundizar en Dios. Entonces, el gran misterio de la Santísima Trinidad lo veremos, pero cada uno, según los méritos, la gracia santificante, la capacidad que ha podido adquirir para
ello en este mundo, con su vida santa. Entonces, lo veremos como Dios se ve, pero una cosa es verlo como Dios se ve y otra cosa es en la plenitud en la que Dios lo ve. En la plenitud es imposible porque es infinita. Eso dependerá de la gracia de cada uno, pero sí como Dios mismo lo ve. Un cuadro de arte, pues cada uno lo ve, lo diríamos desde su perspectiva, pero es el mismo y puede ver que tiene un arte. Pues la perfección absoluta de Dios la podemos ver mucho más superior a todo lo que podemos pensar, ni siquiera intuir acá en esta vida. Gracias, Padre. ¿En el cielo tendremos la misma apariencia? Y si no tendremos apariencia, ¿cómo nos vamos a reconocer? Aquí se da que tendremos una perfección natural. Todas las cualidades, el físico y las cualidades psicológicas, intelectuales y demás, las tendremos perfeccionadas. Pero somos el que somos. Así como nosotros hoy día podemos ver un álbum de fotos y ponemos la foto de cuando el bebé, después de conforme va creciendo en distintos años, vemos que hay un cambio, que se va madurando, que se va perfeccionando, pero hay unos rasgos Que permanece. que permanecen. Y ese soy yo, es mi cara, pero cada vez me voy haciendo y cuando ya vamos madurando llega entonces desde el bebé recién nacido y por eso miramos un bebé, uy, pero si tiene los ojos de su padre, esto es la nariz de su madre, no sé qué, esto es de la abuela, esto de no sé quién, y entonces le vemos unos rasgos y vemos que es hijo, ¿no? A veces ves a una persona y dice, vamos, la misma cara de la mamá Sí. o del papá, ¿no? Ahí están, pero mira, es una foto, es que yo le podría confundir. ¿Por qué si son tan diferentes? Porque tiene algo que nosotros somos capaces de descubrir, vamos, este es hijo de fulanito, ¿no? Y no me puede decir porque es la misma cara. Tendremos esto que todo aquel que me ha conocido en esta vida me reconocerá, pero en una perfección, en una plenitud que supera más inmensamente lo que aquí somos. Ciertamente se conocerá, pero en plenitud. Los seres buenos, nuestros seres queridos y buenos que hayan fallecido, ¿se encuentran ya en el cielo? Hay un encontrarse ya en el cielo en cuerpo y alma y un encontrarse ya el alma. Padre, perdone, me comentan que nos toca la pausa y mejor quizá quedarnos con este dulce en la boca Bueno. y la respuesta para ir a la pausa que ya nos toca y poder ir al cielo y obedecer a nuestro productor y a los amigos también un pequeño descanso. ¿Le parece, Padre? Adelante. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, brevísima pausa y enseguida continuamos en este su programa. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Quiénes están allí? ¿Qué encontraremos allí? ¿Cómo estaremos allí? Son algunas de las preguntas que el Padre Antonio nos ha ido respondiendo porque estamos hablando acerca de este tema y le agradecemos nuevamente a la visita. Padre Antonio, muchas gracias. Habíamos quedado con una pregunta. Los seres buenos, bueno, se ha hecho esa pregunta, puede entenderse por varios aspectos. ¿Los seres buenos que han fallecido ya se encuentran en el cielo? Ciertamente se han fallecido en santidad y no tienen ninguna causa pendiente, pues sí están en el cielo, ¿no? Si tienen causa pendiente, estarán en el purgatorio, ¿no? Pero ya se han salvado y están. Ahora, pero en el cielo no es que ya están con toda la plenitud, está el alma, pero el cuerpo está pendiente, salvo las excepciones, la Virgen María, ¿no? Entonces también fue arrebatado Elías, también Enoc, o sea que hay quien ya está en cuerpo y alma en el cielo, pero es un número reducido que sepamos, ¿no? El resto toca esperar a la resurrección de los muertos, donde el alma se una
se une con el cuerpo resucitado y pasa a ser un cuerpo glorioso, y entonces vendrá ese juicio final y la entrada en el cielo ya sí de todos en plenitud. Pero mientras tanto, el alma está, de hecho, es lo que si nosotros vemos, tenemos la devoción a los santos y nos ayudan y le pedimos que intercedan delante del Señor, de la Virgen, ¿no? A la Virgen acudimos a ella, pero también a los santos para que acudan a la Virgen y intercedan para que nos alcancen gracias de Dios, de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Entonces pedimos y ellos interceden. Están en el cielo, pero la maravilla es que pueden estar en el cielo sin dejar de estar con nosotros, junto a nosotros. Los que se han salvado y no tienen causas pendientes, pues sí que están en el cielo, pero solo con el alma, salvo las excepciones, ¿no? Los que todavía tienen que purificar algo, entonces están en el purgatorio. Diríamos, el proceso es todavía en camino. Ya en el día del juicio final es cuando ya se cierra el purgatorio y ahí ya no queda nada, ya todos pasarán al cielo. Me voy a adelantar una pregunta que está aquí. Y los niños, padre, los niños pequeños que fallecen y también los niños que son abortados, los niños no nacidos, ¿dónde se encuentran? Esa es una buena pregunta. ¿Sabe? Como decía un profesor mío, entonces los niños cuando entran a la iglesia empiezan allí, que lloran, que juegan y molestan, ¿no? Hasta en la teología los niños son molestos, decía, ¿no? Entonces, ese es uno de los misterios que el Señor nos tiene que revelar el día en que Él se digne darnos la revelación. Ciertamente no están en el infierno, puesto que para condenarse tiene que haber pecado personal. El pecado personal, o sea, que esté yo pecado consciente, mortal, ¿no? De lo que... voluntario. Ujú. No consciente, sino voluntario. Correcto. Que también tiene que ser consciente, pero tiene que ser voluntario. Entonces, y un niño, si no tiene la edad del discernimiento, pues menos todavía un niño antes de nacer, ya sea por un aborto natural o por un aborto provocado. Entonces, la maldad del médico o de las personas no le va a afectar al niño, o sea, no le va a quitar su destino eterno la maldad de los otros, porque al fin y al cabo nos condenamos o nos salvamos por nosotros mismos, nuestros actos. Seremos juzgados cada uno por sus actos, aunque los demás puedan haber sido ocasión, causa o motivo para que yo obre de una manera u otra. Pero a mí me juzgan por mis actos. Pues un bebé es imposible que tenga un acto malo y por lo tanto por sus actos no puede ser condenado. El que esté en el cielo o no esté en el cielo, ahí es donde, esto es uno de esos misterios que la teología no lo tiene todo resuelto. Hay que esperar a el cielo, porque ahí sí que lo veremos todo en plenitud. Que están en camino como las almas del purgatorio, tampoco tienen por qué penar en el purgatorio, puesto que no, en el purgatorio se pena por aquellos que en otra ocasión hablábamos, los pecados que sí se pueden perdonar en la otra vida. Entonces hay faltas que no son graves, mortales, y por las cuales hay que pagar. Pues si no han hecho nada, que sean culpables, tampoco tendrían que estar en el purgatorio. Entonces ya hemos quitado el infierno y el purgatorio. Que para estar en el cielo hace falta estar en estado de gracia, pues ese es el gran misterio que no sabemos, ¿no? Y no podemos decir que ciertamente no se condenan, pero también pueden estar. Es que el Papa Benito XVI en su encíclica Spe Salvi decía que no hace, o sea, no como un lugar, un sitio donde haya que ir a penar, porque también se puede purgar y penar aquí en donde hemos vivido o en donde hemos muerto. Entonces, donde uno muere, ahí es el juicio. Pero puede también quedar ahí el alma esperando hasta que llegue el momento de pasar al cielo. Para ir al cielo tienen que querer y tiene que haber un acto. Tiene que tener la gracia santificante. Como hay ciertas incógnitas, la teología no hay una definición de en dónde están, a dónde van. Lo que sí hay es una certeza de a dónde no van.
Entonces, ¿qué es otra cosa? Entonces, hay veces que no podemos definir, sino decir lo que no sucede. Por eso las perfecciones divinas, hay unas que son positivas y otras que son negativas. Las negativas es lo que decimos que Dios no tiene esas imperfecciones, lo que no tiene, lo que no se da en Dios. Nunca lo vamos a saber en esa plenitud, porque lo positivo en Dios es infinito. Pero sí sabemos que Dios es inmortal porque no puede morir. ¿Ve? Entonces, lo negativo es que no puede morir, pero quiere decir que siempre vive, que no tiene, es una perfección. Pues en este caso, podemos decir donde no están. Correcto. Mire, recordaba, no sé si nuestro querido Benedicto XVI, Papa Emérito, lo había dicho, ¿qué hay acerca del limbo? Que a veces lo hemos escuchado de niño, lo hemos un poco, ¿no? De hecho, el más allá de la muerte sigue siendo un misterio. Teníamos antiguamente lo que era el seno de Abraham. Entonces, que no era el infierno, que no era el purgatorio, ni tampoco el cielo. Entonces, de hecho, hay otro estado, otra forma de estar, que ni se está en el cielo, ni se está en el infierno, ni se está en el purgatorio. Pues ahí es donde, como no es una definición dogmática, porque eso sería lo que nos saca de todas las dudas. Entonces, las enseñanzas de los pontífices nos van diciendo lo que en teología entendemos, pero cuando sí sabemos cierto es cuando hay una definición dogmática. Y en este caso no la hay. Correcto. Solemos decir, ¿quieres ir al cielo? Señalando arriba, ¿no? O te vas al infierno, abajo. ¿Qué es el cielo, Padre? ¿Dónde está? Bueno, el cielo... ¿Está arriba? ¿Está? ¿Cómo? ¿Es un estado? ¿Es un lugar? El cielo es un estado en el que uno está en un lugar. Es decir, el cielo lo tienes dentro. Si Dios está contigo, el cielo es Dios. Si Dios está dentro de ti, es el estado en el que uno está, Dios dentro, y uno está plenamente en Dios. Pero como yo tengo, y mi cuerpo va a resucitar, y por eso digo, la Virgen María ya está en cuerpo y alma, Jesucristo está en cuerpo y alma, y hay algunos más. Entonces, un cuerpo necesita un lugar, pero el alma es un estado. Entonces, el cielo en la persona es el estado en el que se encuentra de unión y visión de Dios. Pero como Dios está en todas partes, el cielo puede estar en todas partes. Pero como el cuerpo no está en todas partes, es decir, el cuerpo glorioso de la Virgen María tiene unas facciones y tiene un cuerpo como el nuestro glorioso. Entonces tiene que estar en algún lugar. Ese lugar es el lugar donde nos encontramos con todos los demás habitantes del cielo, en la parte de los seres humanos en cuanto al cuerpo glorioso. Pero principalmente lo que hace y constituye el cielo no es el lugar, sino el estado. Pero tenemos que estar en algún lugar por el hecho de existir con un cuerpo. Corpóreamente. Hay más preguntas, alguna arranca una sonrisa, no nos da tiempo, voy a escoger que quizá, Dios mediante, la más principal. ¿Cómo podemos llegar al cielo? Parece obvio, pero bueno, hablamos tanto del cielo, la gloria, bueno, pero ¿cómo podemos llegar al cielo? Lo primero hay que morirse, ¿no? Entonces, para ir al cielo te tienes que morir. Entonces, cuando a Juan Pablo II, San Juan Pablo II le decía que Papa Santo, dice, primero RIP, ¿no? Primero hay que morirse. Eso de santidad todavía, ¿no? Ahora, el que muere en estado de gracia, ese va al cielo. Más o menos inmediato, eso será el purgatorio, pero es la muerte que es lo que ya hace que se acabe lo temporal y se pase a lo definitivo. Pues la puerta, es que tenemos que mirar la muerte no como el final de todo, no como una desgracia, sino como una puerta, que terminas lo temporal y entras en lo eterno. Es un cambio, pues hay que pasar por esa puerta. Pero ¿cómo se pasa por esa puerta? Es la gracia santificante. La gracia de Dios en mí es la plenitud que yo voy a tener después
en el cielo. Padre, muchísimas gracias. Le pedimos la bendición, quizá también encomendándonos a la Virgen Santísima, ¿no? Que como usted dice, ya está allá, se nos adelanta. Está allí, pero también está aquí. Eso. Pero ya... Qué maravilla. Y que nos regale la bendición sacerdotal para los oyentes, televidentes, muchos que a lo mejor están ya cerca de ese paso, como usted dice, para ese encuentro con Dios, que estén bien preparados. Igual todos tenemos que estar preparados, ¿verdad? Pero más las personas que ya están son mucho más mayores y que precisamente este medio de comunicación quiere prepararles también para esa vida definitiva. Le pedimos su bendición y le esperamos en otro espacio nuevamente para otro temita. Si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Hasta pronto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, quédense con nuestra programación, que tenemos mucha más programación para ir allí, al cielo. Hasta pronto.